Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación de los ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiero compartir contigo este pensamiento de la palabra que denomino encontrando mi llamado. Qué importante saber la razón por la cual estamos aquí en la tierra. Muchas veces ya hemos conocido nuestra salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, pero muchas veces no sabemos cuál es nuestro llamado. Es decir, como miembros del cuerpo de Cristo, cuál es nuestra función, qué tareas tenemos que desarrollar. ¿Qué es el propósito por el cual Dios me ha llamado? Y eso es algo bien importante en la vida, porque no hemos llegado a esta tierra simplemente para vivir, para hacer una familia, para tener hijos, para trabajar, para tener posesiones, no, sino que hay un llamado específico, es decir, que Dios nos mandó con un propósito a la tierra para desarrollar una tarea específica que viene de parte de Dios. Qué bueno que podemos desarrollar muchas cosas aquí en la tierra, ¿verdad? Pero lo más importante, el propósito del más allá, es que nosotros podamos desarrollar a lo que Dios nos ha mandado a esta tierra. Y vamos a iniciar, ¿verdad? Viendo en Hechos capítulo 26, verso 12, donde dice la escritura, hablando el apóstol Pablo, dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Y aquí primeramente vamos a entender, ¿verdad?, que cada uno de nosotros necesita estar ocupado en algo de parte de Dios. Él estaba ocupado y dice que tenía poderes y comisión de parte de los principales sacerdotes. Obviamente estaba desviado en lo que estaba desarrollando, pero tenía la disposición. De hecho, él mismo dice que él, pensando que estaba sirviendo a Dios, pensando que le daba la gloria, pensando que servía al Dios vivo, después él dice, ¿verdad?, él lo estaba persiguiendo. Pero fíjese aquí algo bien importante, estaba ocupado en esto. Muchas veces hay gente que me dice, pastor, yo no sé en qué servir, yo no sé qué hacer dentro de la obra porque no he encontrado mi llamado. Pero primeramente, para poder llegar a ese nivel de encontrarlo, pues tenemos que ocuparnos realmente en algo, estar delegados. Dice la escritura que aquí el apóstol, hablando que él tenía poder y estaba en esa comisión. Es decir, estaba sirviendo, estaba desarrollando una tarea, y fue en este momento en el que él recibe esa revelación que lo hace entender su verdadero propósito en la vida. Es decir, que si yo solamente me congrego, o que yo solamente ¿cómo le puedo decir? No desarrollo algo, no me ocupo en algo de Dios, no puedo esperar que yo vaya a encontrar cuál es el propósito por el cual Dios me ha llamado, porque Dios busca, ¿verdad?, que nosotros nos ocupemos, que tengamos una disposición, que tengamos un corazón para servirle, para amarlo, que se ve en nosotros esa disposición para hacer. No importa lo que sea, lo más pequeño, insignificante que parezca dentro de su obra, pero que tengamos ese corazón para servirle. Muchas veces hay hasta necesidad de abrir unas ventanas dentro del templo, del lugar de reunión, ¿verdad?, de barrer, de limpiar sillas, de limpiar una banca, no sé, tantas cosas que se pueden desarrollar dentro de la obra. Pero en esto hay que ocuparnos en esto para que Dios vea que realmente nosotros tenemos esa disposición. No que simplemente queremos una revelación de parte de Dios en nuestra vida y decir, hasta que Dios no se revele a mí, así como a Pablo, que vio una gran luz y todo esto. No, que no. Muchas veces es tan sencillo, ¿verdad? Y qué tremendo que aquel que no ha visto
pueda creer, porque eso es fe, servir sin haber visto, poder, hermano, desarrollar algo sin haber visto, sino que estamos convencidos del llamamiento que Dios nos ha dado. Entonces, fíjese qué importante, por eso dice que ocupado en esto, dice, iba yo a Damasco, es decir, que no simplemente estaba sentado esperando a ver qué pasaba, esperando a ver cuando Dios le hablaba, no, estaba ocupado, estaba sirviendo en algo que lo habían delegado. Ahora, sigue diciendo verso 13, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo. ¿Cómo nosotros vamos a encontrar nuestro llamado, el propósito por el cual Dios nos ha llamado o enviado aquí a la tierra, si nuestra vista no está puesta en el cielo? Dice la escritura, hermano amado, que dice, vi una luz del cielo. Es decir, estaba viendo, estaba con sus ojos al cielo. Sabe que muchas veces por eso es que nosotros no encontramos ese propósito, ese llamado, porque tenemos nuestra mirada hacia las cosas terrenales, hacia la mirada hacia las cosas de la tierra. Vemos mi trabajo, mi estudio, mi carrera, y empezamos a ver las cosas de la tierra, y cuando tal vez Dios por medio de algún siervo nos dice, oiga, véngase a servir en esta área, no, es que no puedo porque estudio, porque trabajo, porque tengo esto, lo otro, y así queremos encontrar muchas veces nuestro llamado. ¿Cómo lo vamos a encontrar, mi querido hermano, si no estamos poniéndonos en esa disposición para la obra del Señor? Ahora, esto no se refiere simplemente a un servicio dentro de una congregación, puede ser fuera también de la congregación, pero que se vea la disposición delante de Dios, no de los hombres, no para servir a un hombre, no para servir a alguien, no, para servir al Señor. Por eso la misma escritura dice, lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres, porque muchas veces la gente puede torcer esto y dice, no, es que eso enseñan porque lo que quieren es que nosotros sirvamos. No, hermano, nosotros mismos también somos siervos, nosotros también hemos hecho a un lado tantas cosas para poder servir al pueblo del Señor, para poder, hermano, desarrollar nuestra tarea de parte del Señor. Pero fíjese qué interesante. Entonces, número uno, ¿cómo voy a encontrar yo mi llamado? Lo voy a encontrar cuando yo me esté ocupando de algo en lo cual me han delegado una comisión. Número dos, si yo tengo mi mirada en las cosas celestiales. Dice, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Número 3, hermano, necesito yo saber que esa luz, hermano, esa visión que yo estoy teniendo es una visión que me debe rodear, que debo de compartirla con los que están conmigo, que debo yo hacerla saber a los que están conmigo, porque si Dios me muestra algo, hermano amado, para poderlo trabajar, pues obviamente en muchas ocasiones, hermano, esta visión puede involucrar a nuestra familia. Imagínese nada más que un esposo que diga, no, es que Dios me reveló a mí, y que le diga a la esposa, a ti no, no, tú no entras en el plan, ni mis hijos, nadie, no, solo yo, a mí Dios me mostró, a mí Dios me dijo y yo lo voy a desarrollar. No, hermano, dice que esta luz me rodeó a mí y a los que iban conmigo. ¿Sabe, hermano, qué terrible? Porque ellos no oyeron la voz, pero por eso es importante que tú transmitas lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha dicho, que compartas lo que Dios, hermano, ha revelado, para que puedas hacer partícipe a los demás de esta comisión que Dios te da. Fíjese qué importante, porque Dios no es un Dios que
que escoge a alguien y simplemente para que esa persona, no, a mí Dios me habló, a mí Dios me escogió, a mí Dios, no, hermano, somos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno tenemos una función que desarrollar, pero fíjese, si no estamos, hermano, ocupados en una comisión, si no estamos con nuestra mirada en el cielo, si no estamos, hermano, viendo que esta comisión nos rodea, nos envuelve. ¿Qué quiere decir esto? En una manera de aplicarlo, de que las cosas que yo estoy haciendo, hermano, en mi vida, de alguna manera van a tener que ver con esa visión celestial, van a tener que ver con las cosas que tengo que desarrollar en mi vida. Ahora, sigue diciendo, verso 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, hermano, número 4, que es cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros, hermano, porque recuérdese que este Pablo iba montado, hermano, en un caballo, pero cuando fue tumbado de ahí, él mismo se dio cuenta, necesito humillarme, esto no se trata de mis planes, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que yo quiero hacer, no se trata, hermano, de decirle, Señor, quiero encontrar el llamado por el cual yo he venido a esta tierra. Y sabe, dice que él, hermano, cayendo, dice todos nosotros en tierra, cuando nos humillamos delante de Dios y entendemos que hay un propósito más allá de lo que nosotros pensamos, hermano, dice, oí una voz que me hablaba. Número 5, tenemos que oír esa voz del Señor. ¿Cuántas veces, hermano, le hemos dicho, háblame, Señor, háblame para encontrar mi llamado, háblame con tu palabra, háblame, Señor, con tus mensajeros, háblame con tus profetas, háblame, Señor? Pero ¿sabe qué triste que la Escritura dice que muchas veces cuando Dios le mandó profetas, le mandó siervos, le mandó gente que hablara a su pueblo, no los querían, no los aceptaban, los apedreaban y los mataban? Incluso nuestro Señor Jesucristo mismo le dijo, tú que matas a los profetas. Fíjese qué terrible, hermano, cuando no aceptamos la voz, cuando no aceptamos lo que nos está diciendo el Señor. Por eso qué tremendo que dice aquí el apóstol, oí una voz que me hablaba. Qué importante para el llamado, hermano amado, saber sintonizarnos a lo que nos está hablando esa voz del cielo. No cualquier voz, hermano, porque muchas veces por eso hay gente que se toma posiciones dentro de una congregación o de un pastoreo sin tener un llamado directamente de Dios, simplemente porque alguien le dijo, oye, hermano, como que pareces pastor, oye, hermano, como que predicas bien, oye, hermano, como que haces bien esto. Y muchas veces hay gente que se deja guiar por otras personas, pero nosotros no debemos de tener un llamado así, hermano, sino un llamado de alguien que nos está hablando del cielo, de nuestro Señor Jesucristo, del Padre, del Espíritu Santo, que nos está hablando y nos está dirigiendo en verdad lo que tenemos que desarrollar. Fíjese, y decía en lengua hebrea, es decir, tenemos que estar apasionados también por qué nos está hablando, por qué nos está diciendo, qué manera de transferir ese mensaje está utilizando. Hermano amado, decía yo en una publicación que muchas veces aquí podemos ver que Dios usó, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, la lengua hebrea para hablarle a Saulo, aunque pudo haberle hablado en cualquier idioma, hermano, que el apóstol entendía, porque él era un erudito, él conocía, hermano, muchos idiomas y conocía la escritura, pero a mí me impacta ver, me parece muy interesante que usa la lengua hebrea para hablarle, hermano amado, al apóstol Pablo, llamado así, ¿verdad? Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues?, le pregunta. Fíjese, hermano, qué secretos tan más tremendos que vienen, ¿verdad?, en la lengua hebrea. Y si es que le habló en lengua hebrea, hermano, yo creo que sería muy interesante ver en hebreo cómo fue que le dijo.
porque ahí vamos a encontrar secretos muy poderosos. Pero ese es otro tema, hoy no voy a hablar de eso, estamos hablando de encontrar el llamado. Entonces fíjese qué le dijo aquí en la traducción, dice, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces, dice, contra el aguijón. Y le dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Mira, hermano, qué tremendo que nosotros tenemos que preguntarle, Señor, ¿quién eres? ¿Cuántas veces realmente le hemos dicho al Señor, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Quiero conocerte, quiero realmente conocerte, conocer tu palabra. Muchas veces decimos, no, sí, yo quiero servir, yo quiero encontrar mi llamado. Si ni siquiera leemos la palabra, hermano, si ni siquiera estudiamos, ¿cómo queremos, hermano, mostrarle al Señor que queremos encontrar el llamado que Él nos ha dado? Hermano, porque ese llamado no crea. A veces pensamos que el Señor nos va a llamar cuando el llamado ya nos lo dio. Como le dijo el Señor, hermano, al profeta, ¿verdad? Le dijo, antes que nacieses yo te conocí, te santifiqué. Y le dice, y te di por profeta a las naciones. Fíjese qué terrible que desde antes que ya naciera, Dios ya lo había escogido a este profeta Jeremías, ya lo había santificado, ya le había dado un llamado. Lo importante, por eso, como se llama el tema, encontrar mi llamado, porque el llamado ya fue dado, hermano. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer aquí en la tierra? Pero muchas veces como no buscamos, muchas veces no nos interesa, hermano, realmente eso, pues no sabemos. Pero si nosotros, hermano amado, buscamos, si nosotros ponemos nuestra mirada, si nosotros en el Señor, si le decimos así como le dijo aquí, ¿quién eres? En otras palabras, te quiero conocer, Señor. Cada día quiero conocerte, quiero saber cuál es tu propósito, porque mire, hermano, él pensaba, por eso dice, y le dijo, y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, porque él pensaba que estaba haciendo la obra de Dios. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto, que estaba incluso obedeciendo. ¿Sabe cuánta gente, hermano, hay que piensa, que cree que está en obediencia a Dios y realmente no están en obediencia a Dios, hermano, simplemente por lo que la gente dice, por lo que otros les han comentado, ellos piensan que están haciendo lo correcto? Pero fíjese qué terrible, por eso bien importante tener ese encuentro personal, hermano, y que haya estos puntos en tu vida donde realmente, hermano, vuelvo a repetir así rápidamente, vuelvo a repetir, mire, eh, como dice, hermano, la escritura, ¿verdad? Que estaba ocupado, es decir, número uno, que tenemos que ocuparnos, hermano, en un servicio, después tener la mirada en el cielo, en las cosas celestiales, dice, vi una luz. Y después número tres que dice, la cual me rodeó, estar involucrados, hermano amado, juntamente con los que nos rodean en el propósito de Dios. Número 4 dice, habiendo caído cuando nos humillamos delante de su presencia y le pedimos. Número 5 dice, oí una voz que me hablaba. Una voz, oír lo que Dios está hablando, oír lo que nuestro Señor nos está hablando, no lo que otros digan, no lo que otros piensen, no lo que otros opinen. Hermano, por eso muchas veces la gente se desvía, porque hay unos que te dicen, no, hermano, es que a mí me parece que tú eres esto, que tú eres lo otro. No, hermano, no, no debemos de llevarnos por lo que los demás opinen o piensen, sino por lo que Dios, y no que estoy diciendo que te vaya a ir mal en lo que hagas, no, hermano, hasta podrás encontrar éxito en lo que desarrolles, pero el problema es que cuando lleguemos allá con el Señor y que le digas, mira, Señor, todo lo que hice, y que el Señor diga, pero yo jamás te llamé a que hicieras eso.
No que, porque muchas veces hay gente que piensa que porque tiene éxito, que porque hizo algo, que porque tiene una congregación de tantos, o que hizo aquello o esto, pero eso no es, hermano. Pueden tener hasta éxito, pero lo terrible es que imagínense, llegamos delante del Señor y que diga, pero yo no te mandé, mira qué bueno, qué bonito todo lo que hiciste y qué bueno que te dispusiste, pero yo no te mandé a hacer eso. Y lo que te mandé a hacer, eso sí no lo hiciste. Y hay temas acerca de eso también en la escritura, ¿verdad? Pero bueno, estamos viendo esto. Entonces, conocer al Señor, quererlo conocer, dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y el Señor le hizo ver realmente que lo que estaba haciendo, lo que estaba desarrollando, no era en la comisión, no era el propósito por el cual Dios lo había llamado. Ahora, verso 16 dice, pero levántate. Mire, le dice el Señor, levántate y ponte sobre tus pies. ¿Qué te dice el Señor? Levántate, levántate. Levántate, levántate en lo que yo te he llamado, levántate, porque también, hermano amado, quiero decirte que cuando Dios te habla, cuando verdaderamente Dios te da una misión, hermano, habrá gente que te quiera ver caído, habrá gente que te quiera ver tumbado, habrá gente que te quiera ver derrotado, que te quiera ver solo, pero ¿sabes qué te dice el Señor? Levántate. Levántate, ponte sobre tus pies, porque hermano amado, fíjese, ¿qué queremos? ¿Qué queremos nosotros? ¿La aprobación de los demás? Es decir, que todos, hermanos, estén de acuerdo con nosotros y que digan, no, qué bueno, no, sí, qué bueno. Y que el Señor no esté de acuerdo, o queremos que el Señor esté de acuerdo, aunque todos los demás nos den la espalda. ¿Qué preferimos, hermano? Por eso el Señor dice, levántate, levántate. No quiero verte caído, no quiero ver si yo te llamé, si yo te escogí, si yo te santifiqué, si yo te justifiqué. Ahora yo lo que necesito es que te levantes. Levántate, no importa lo que digan los demás. Si el Señor está con nosotros, hermano amado, eso es lo más importante. Eso es lo que realmente vale la pena en esta tierra. Porque mire lo que le dice, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y el Señor le dice específicamente, mira, ahora desde aquí en adelante serás un ministro y testigo mío. Yo te he levantado, yo te he llamado, yo tengo un propósito contigo. Dice esta versión Biblia al día, ahora ponte en pie y escúchame. Escúchame, me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Fíjese qué tremendo, hermano. Saber que cuando el Señor te llama, Él te va a seguir revelando el propósito por el cual Él te ha llamado. Y nosotros lo podemos ver en la vida del apóstol, cómo el Espíritu Santo lo empezó a guiar, lo empezó a dirigir, le empezó a decir, hermano, incluso las calles a donde tenía que ir, a la casa de quien tenía que ir, el Espíritu Santo guiándolo, hermano, en su camino. Pero muchas veces le vuelvo a repetir, ¿cómo vamos a encontrar? ¿Cómo vamos a encontrar, hermano, nosotros nuestro llamado, el llamado de Dios, hermano, a nuestra vida, si ni siquiera, hermano, nos ocupamos en algo que sea de servicio para la obra del Señor? Ahí es donde empieza todo, en realidad, hermano, porque una cosa es, hermano, que tú empieces a servir buscando, no que digas, aquí ya me voy a quedar, aquí ya esto es lo que voy a desarrollar siempre, no, buscando realmente qué es lo que Dios quiere contigo. Pero no, como le decía hace un momento, ¿verdad? Para que usted se quede en una posición
donde alguien lo puso, tal vez algún hombre, algún pastor, algún ministro, y que usted se quede ahí toda su vida convencido, hermano, simplemente porque alguien lo colocó sin realmente saber que sí fue el Señor el que lo comisionó. Y no que estoy diciendo que alguien que porque pudo haber sido que el que lo llamó, Dios le haya indicado o por medio de esa persona le haya colocado en alguna posición. Pero no siempre es así, no siempre, porque a veces, hermano, yo se lo digo como pastor, que hay lugares que cubrir, áreas que cubrir dentro de una congregación. Y muchas veces, hermano, podemos orar al Señor y decirle, Señor, ayúdame y bendice a este hermano para que esté en esta área. Y no que realmente, hermano, esa persona tenga que estar en esa área. Pero como hay, hermano, áreas que se deben de cubrir, pues simplemente se escoge a alguien para cubrir esa posición. Pero muchas veces simplemente, perdón, es para posicionarlo en un servicio. Pero de ahí, no, hermano, que ahí se va a quedar en esa posición, sino que tiene que buscar, tiene que indagar, tiene que encontrar el llamado que Dios le ha dado para funcionar en esta tierra. Por eso, qué importante, hermano. Qué importante empezar, hermano, y decirle, Señor, yo guíame, por favor, enséñame, ayúdame a poner mi mirada en las cosas de los cielos, ayúdame a escuchar tu voz, ayúdame a humillarme delante de ti, a caer a tierra, para pedirte, Señor, para implorar, Señor, delante de ti, que me guíes, que me muestres cuál es el propósito de mi vida sobre la tierra. Así que, hermano, yo te invito verdaderamente que busquemos este propósito. Cada uno de nosotros que estamos aquí en la tierra, tenemos, hermano, una posición que Dios nos ha dado. Así que si esta palabra es de bendición para tu vida, te invito a que la compartas en tus redes sociales, que la compartas con alguna amistad y que pueda llegar a bendecir a otros también. Te invito que si no te has suscrito al canal, te suscribas también. Y si quieres tú seguirnos en las redes, ¿verdad? En otros videos también, en el anterior, por ejemplo, aquí no pongo la información, pero en el anterior, por ejemplo, puedes encontrar al final, ¿verdad? Toda la información de las redes, y también si gustas tú, si Dios te pone en tu corazón hacer una donación a esta congregación, pues con mucho gusto, ¿verdad? Ahí te damos la información. Así que Dios te bendiga, y ese es mi deseo, hermano. Mi deseo con todo mi corazón es que sean abiertos tus ojos para que conozcas cuál es el llamado que tú tienes, hermano, de parte de Dios, que todos conozcamos y podamos crecer juntos, porque es tan importante, hermano, que cada miembro del cuerpo de Cristo funcione y desarrolle su tarea para que todos, hermano, unánimes juntos edifiquemos el mismo cuerpo y seamos de bendición a todos aquellos que nos rodean. Así que Dios te bendiga y hasta la próxima. Shalom.